Vamos ahora con esta noticia internacional que ha generado mucho impacto. Este carguero que chocó contra un puente en Baltimore, en Estados Unidos, y esa estructura se termina derrumbando y varios desaparecidos. Carlos Grace, cuéntanos tú qué es lo que ha ocurrido en este caso. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Se actualiza la cifra de personas que están siendo buscadas en este instante en el río Patapsco, allí donde cae esta estructura, este puente en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, en el norte de Estados Unidos. Allí está la imagen de lo que ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Un barco de grandes dimensiones impacta contra uno de los soportes del puente Francis Scott Key en Baltimore y hace colapsar toda la estructura de acero y también un puente que se había construido en el año 1977, uno de los puentes más grandes de todo el norte de Estados Unidos. Por lo tanto, hasta ahora hay todavía diversas informaciones en torno a quiénes eran estas personas que hasta ahora están desaparecidas. Entre ellas hay trabajadores que estaban haciendo trabajos de labores de mantenimiento en torno a este puente y que también cayeron al agua producto del impacto de este buque, que además se incendia. Ustedes ven allí de hecho una estela de humo en la imagen, luego de que se registre este accidente. Y que por lo general esos trabajos se dan precisamente en horario nocturno, que es cuando no hay flujo de personas, digamos. Lo que llama la atención es que ese choque en uno de los pilares derrumba el puente completo. O sea, y en cosa de segundos queda toda la estructura en el suelo. ¿Se había hablado del estado que tenía el puente hasta antes de este golpe, de este choque? No habían informaciones respecto de alguna falla o algún tipo de... No estaba mal, digamos. No estaba mal el puente, más allá de que databa, como les decíamos, del año 77. Pero la verdad es que por ahora los ojos están puestos en la embarcación, en la dirección que pudo tener, porque de hecho hemos sabido ya, y se ha ampliamente difundido en las redes sociales y en distintos lugares, el informe que habían hecho desde Chile, sí, en el puerto de San Antonio, donde había sido inspeccionado el 27 de junio del año 2023. Desde su construcción en el año 2015, el barco fue inspeccionado 27 veces y de acuerdo a lo que indicaron las autoridades en una revisión en San Antonio, en Chile, tenía deficiencias en propulsión, en maquinaria auxiliar, en medidores, en termómetros y en una serie de... Decía también ahí que tenía daños en el casco y eso afectaba su navegabilidad, porque estaba agujereado. O sea, el problema era el barco y no el puente, digamos. Aparentemente, o sea, claramente el barco que impacta a este puente probablemente tuvo algún problema también de dirección, porque el objetivo de este puente, al ser de gran altura, es que embarcaciones de gran tamaño, como este buque carguero, pudiesen pasar. Eso te iba a preguntar, no era un puente elevadizo, como se acostumbra también en Estados Unidos con las grandes embarcaciones. ¿Podía pasar un barco bajo el puente? Exactamente, estaba nivelado para eso. Lo que ustedes ven en la imagen en vivo en este instante a la izquierda de su pantalla, y claro, pareciera no confundirse porque se asemeja mucho a la entrada a cualquier puente elevadizo, ¿no? A estos puentes de niveles. Pero la verdad es que no. Luego de esa estructura de hormigón que aparece, venía la estructura de acero que fue construida en el año 1977. Por ahora no se ha podido rescatar a estas 6 personas. La buena noticia es que hubo 2 que sí fueron rescatados. Uno con lesiones graves, al menos, y hay otra persona que fue rescatada casi ilesa dentro de estos trabajadores que estaban allí en ese lugar. Lo triste es que ya con el paso de las horas probablemente las personas hayan perdido la vida, las 6 que están desaparecidas, ¿no? Sí, ahora esto podría haber sido mucho peor si hubiese ocurrido en otro horario, ¿no? Porque esto es 1:30 de la mañana. Tal vez estaríamos hablando de una cantidad de desaparecidos mucho mayor. Sí, de hecho, claro, lo que ocurre es que durante la noche además habían pocos testigos y uno de esos testigos es una persona que vamos a revisar ahora, una mujer que estaba a un costado del puente y que logra sacar el celular cuando, e incluso graba algunas imágenes que se han viralizado en redes sociales, cuando escuchan el estruendo, que es lo primero que alcanzan a ver. E incluso ella se alcanza a percatar de la caída de la estructura, que es la que ustedes están viendo a la derecha de su pantalla. Miren, revisemos el testimonio. Todo mi carro, que es como un carro de 0,9 metros y está hecho de metal, tembló. Así que pensé que tal vez se había golpeado algo, tal vez una pieza de la traspaleta o algunos escombros en el suelo. Y luego le pregunté a algunos otros compañeros de trabajo y yo estaba como, ¿pudieron sentir eso? Y todo el mundo me dijo, sí, eso fue como un fuerte estruendo, un trueno. No sabemos lo que ha sido. Así que a las 2 de la mañana salimos, estaba muy oscuro, pero teníamos una vista perfecta del puente. Mi compañero de trabajo dijo, Jay, mira, el puente se derrumbó. Y yo le dije, estás mintiendo, deja de jugar conmigo. Y me dijo, no, ve a mirar.
Claro, es que resulta impensable para muchas personas, incluidos a esa hora de la madrugada en Baltimore, pensar en que se pudiera caer por completo este puente, que además tenía, ustedes lo ven allí, 2 carros de ida y 2 carros de vuelta, dos sentidos, digamos. Por lo tanto, era un puente muy utilizado por diversas personas allí en ese lugar. Millones de personas. ¿Cuál era la empresa de esta embarcación? Porque aquí, en el fondo, me imagino que los dardos apuntan hacia la embarcación, que fue la que, en el fondo, a pesar de los informes existentes, seguía navegando. Sí, es una compañía de Singapur, se llama Synergy Group, que de hecho rápidamente sale el paso de las informaciones diciendo que al menos su tripulación estaba a salvo, que no hay ningún tripulante que estuviera herido. Eso es lo primero que obviamente les preocupa también a los miembros de la compañía. Pero respecto del mantenimiento o del estado del barco, ellos no se pronuncian. Sí, en cambio, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que se ha conocido desde las inspecciones en San Antonio, en nuestro país, y también hubo otras inspecciones en septiembre del año pasado a través de la Guardia Costera de Estados Unidos en Nueva York, quienes hicieron ese último informe donde no habían encontrado irregularidades como sí hubo en San Antonio. Claro. Perdón, ¿cuál es la última? ¿La de San Antonio es la última? No, la de Estados Unidos, la de Nueva York es la última, el 9 de septiembre del año pasado. Esa es la última inspección. Entonces el barco podría haber estado operando en buenas condiciones, digamos. Aparentemente, porque ellos no encuentran deficiencias. Ahora, ahí está que el sí problema. encontraron. Lo que pasa es que según información de hace poquitos minutos atrás, que sale en La Vanguardia, dice que el barco avisó antes de estrellarse que tenía algunos problemas técnicos, que de hecho se aprecia que como que se apaga la luz de ese buque y se corta la electricidad, y es como toda la información que hay respecto a esos problemas técnicos que habría presentado minutos antes de si se acreditan y se ve que el barco tenía problemas técnicos, afírmense, porque en el fondo ahí sabemos que la Guardia Marina, etcétera, en Estados Unidos, las acciones legales que van, sobre todo con personas desaparecidas que probablemente perdieron la vida, las acciones legales van a ser durísimas. Mira, Pati, a propósito de lo que tú mencionabas, ahí se ve la imagen, ahí se ve justamente, antes de que caiga la estructura ya comienzan a apagarse las luces del carguero. Ahí sale el humo. Y empieza a salir el humo también desde una parte posterior incluso del navío. Y ahí no termina todavía de caer toda la estructura y sigue cayendo. Ustedes ven, para que se hagan una idea de lo gigantesco de el estruendo que también pudieron sentir los testigos a esa hora. Parte de la embarcación y de la carga probablemente también cayó, de acuerdo a lo que indican, porque eventualmente había algunos contenedores que ustedes ven ahí alcanzan a ser impactados por la estructura del y lo puente. otro es que es medio confuso porque uno lo que ve aquí con esta distancia tan de lejos es como si hubiera ocurrido todo en cámara lenta, pero la verdad es que el impacto debe haber sido fuertísimo. Cuando uno ve ya los escombros que quedan al día siguiente, fue muy, muy potente. Sí, nuestra periodista Josefina Valdés, que está reporteando también el caso desde acá, desde Chile, estuvo hablando con algunos expertos en San Antonio y lo que le indicaban aparentemente es que había una de esas deficiencias, tenía que ver con el manómetro, que es uno de los indicadores que mide la presión del agua por la cual se desplaza este barco. No soy experto obviamente en navegación y por lo tanto me costaría hacer una tesis específica respecto de qué es lo que involucra el manómetro para que se generase este accidente, pero eventualmente hay allí alguna relación de acuerdo a los expertos chilenos, entre ellos aquellos que estuvieron en San Antonio realizando esta inspección del barco que chocó en el puente Francis Scott Key durante la madrugada de este martes. Tenemos más declaraciones, han hablado las autoridades también en Baltimore, una tragedia han dicho durante esta madrugada. Todo el mundo, esto es una tragedia impensable. Tenemos que, en primer lugar, orar por todos los afectados, esas familias, orar por nuestros primeros en responder y darles las gracias. Todos ellos trabajando juntos, ciudad, estado, local, para asegurarse de que estamos trabajando a través de esta tragedia. Esta es una investigación activa en curso que estamos teniendo en este momento. Vamos a continuar, como escucharon del jefe Wallace, durante todo el tiempo que tengamos que estar haciendo eso, lo haremos. Pero tenemos que pensar en las familias y las personas afectadas, gente que tenemos que tratar de encontrar y salvar. Esto es lo que nuestro enfoque debe estar en este momento. Vamos a seguir trabajando en colaboración con todas las partes del gobierno para hacer todo lo que podamos para salir de esta tragedia. Well, this is a tragedy that you can never imagine, right? Ahí estaban las declaraciones del alcalde allí en Baltimore, en Maryland. A ver, estamos ya en temporada de primavera en esa zona, pero al ser tan al norte, está cerca de Canadá incluso en Estados Unidos, el agua del río Patapsco probablemente estaba también a una temperatura muy baja para incluso sobrevivir muchos minutos allí. Y más eso sumado a la corriente
porque uno ve un río en rigor, pero es una desembocadura hacia el océano y por lo tanto la corriente es fuertísima. Y lo que te iba a preguntar, ¿a esa hora estaba cerrado el puente o el puente está constantemente abierto? Porque lo que tengo entendido es que el radar había detectado la presencia de vehículos en el agua, lo que no sé si son autos que estaban por ahí circulando o son parte de los contenedores que traía el buque. No, había vehículos circulando en ese momento. De acuerdo a lo que indican las autoridades, al menos 1 o 2 vehículos pudieron caer junto con la estructura. Porque eso es lo que indicaba el radar cuando se hizo la Exacto, el puente está constantemente abierto. Por eso es que lo que decía Pati es que es muy cierto. Si hubiese esto ocurrido a las 2 de la tarde y no a las 2 de la mañana, cientos de autos. Son millones de automóviles que mensualmente pasan por este puente. Uno se fija en la parte derecha de su pantalla en el video, solo se ven los destellos de las luces. Uno no alcanza a percatarse si habían luces moviéndose, porque el video, que parte mucho antes en algunas redes sociales uno lo puede ver, alcanza uno a ver luces moviéndose de vehículos que transitaron segundos antes del choque. Yo me quedé viendo un rato ahí para ver efectivamente si esos eran los autos que caían y los autos alcanzaban a pasar y uno como respiraba decía, pasó este otro. Mira, ahí está, ahí van cruzando de derecha a izquierda de su pantalla. Es como una especie de camión también. Ahí van otros, ¿van? Y el carguero ya viene ahí. Sí. Fíjense. Claro, por lo tanto, había por ahí cuando ya tránsito. Claro. Ahí van moviéndose de un sentido a otro. Y ya cuando impacta uno no ve. Y impacta uno de los pilares. Y ahí no se ve en auto, tienes razón. Claro, pero lo que dice la autoridad es que sí. O tendría que haber sido a lo mejor como en uno de los extremos. No exacto, puede eso haber ocurrido, eso es parte de lo que todavía no tenemos tantas certezas porque obviamente todo está en plena investigación. La oscuridad de la madrugada además afecta también al rescate de los desaparecidos, ya lo decíamos, más allá de lo que haya ocurrido también con la estructura de este puente que fue inaugurado el 23 de marzo del año 77 con pilares de piedra. Eso es lo otro, los pilares tenían base de piedra. Oye, que tiene una extensión de 2,5 kilómetros, un puente súper largo. O sea, lo que implica en términos de accesibilidad, cuánto se usaba esto frecuentemente, tiene un impacto también importante. Ahora, estaba leyendo acá que es el peor derrumbe de un puente en Estados Unidos desde el año 2007 y además ya había tenido este buque un accidente en el puerto de Amberes en el año 2016. Había tenido ahí otro accidente, aunque había sido supuestamente por un error del piloto en ese momento. Sí, son algunos de los antecedentes que uno comienza a manejar cuando revisa este accidente que ha marcado la jornada desde la mañana en todo Estados Unidos. El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró estado de emergencia, lo que implica trabajar con un equipo, dice, interinstitucional para desplegar recursos federales de la administración Biden. Ahí estamos viendo otra imagen desde la altura, vean ustedes cómo ha quedado el carguero detenido. Claro, tú decías, sigue avanzando, alcanzó a avanzar varios metros más antes de finalmente poder quedar detenido. Hubiese sido... Claro, si perdió el control antes era muy difícil que se frenara en seco. Probablemente incluso alcanza a arrastrar parte, no solo de la estructura de acero, sino que también parte de la estructura de piedra que sostenía a este pilar, que es el que impacta el carguero con bandera de Singapur. Ya decíamos, ahí están los contenedores de carga, es un barco de gigantescas dimensiones. Sí, uno pierde las proporciones porque se ve todo desde lejos, ¿no? En esta imagen panorámica, pero para que se hagan una idea, tenía 4 carriles, ¿no? 4 vías, digamos, el puente, 2,5 kilómetros de extensión y una altura de 56 metros. Entonces, lo que tú nos decías, que las personas que resultaron con vida, uno grave, se entiende, pero la persona que resultó ilesa se salvó por milagro, porque una caída desde esa altura es prácticamente la muerte asegurada, ¿no? Claro, lo que indican algunos medios locales en Baltimore es que no todos los trabajadores estaban sobre la estructura, había algunos que estaban también en otros niveles trabajando en ese momento y que, por lo tanto, esa persona ilesa, no lo sabemos todavía, es una elucubración, pero pudo haber estado quizás a un nivel un poco más bajo y que le permitiera salvar ileso como se ha manifestado. Había también preocupación, sobre todo en una semana en la que vivimos varios incidentes, entre ellos, por supuesto, lo que ocurrió en Rusia, con que esto hubiese sido o se hubiese tratado de algún acto terrorista. Porque la alerta en Europa, por ejemplo, terrorista, está encendida en niveles máximos, por ejemplo, en Francia y otros países. Y de inmediato, cuando surge esta situación en Estados Unidos, se levanta cierta alerta. Bueno, ya de inmediato se descartó más o menos rápido, ¿no? Sí, se descartó rápido. No hay indicios de un acto terrorista, han dicho la policía local allá en Baltimore, en Maryland. Solo se habla de esta tragedia. Además, escuchábamos recién al alcalde, a Brandon Scott, tragedia impensable, dice, para dar a entender que
que no había forma de prever que esto pudiera ocurrir. Cuando uno habla de medidas de seguridad, refiriéndose solamente a la estructura, a la infraestructura de la ciudad, también al puente en específico, es impensable pensar, justamente es imposible pensar que un barco de estas características no pudiese calcular pasar por la parte más alta del puente, que es por donde es la ruta regular. Por eso que las primeras hipótesis apuntan a que la responsabilidad es del buque porque pierde el control, la maniobra que está realizando, y de ahí las dudas por todos estos temas técnicos que se habían supuestamente alertado ya con anticipación. ¿Fue el capitán o derechamente un desperfecto técnico del propio buque, no? Eso es parte de lo que se está manejando. Pero bueno, las deficiencias captadas en el puerto de San Antonio seguramente van a ser claves para los investigadores estadounidenses que van a indagar lo que ocurrió en Maryland. Hay un ingeniero que ha hablado con la prensa internacional, un ingeniero experto en navegación, mientras vemos la imagen también de la estructura, cómo ha quedado destruida sobre la parte superior de la cubierta del carguero. Y este ingeniero menciona que también hay muchísimas variables que no son completamente estudiadas a la hora de evaluar un tipo de accidente como este, que es muy, pero muy inusual. Miren. Es extremadamente inusual que un puente se derrumbe por el impacto de un barco. Y tenemos casos de impacto de barcos en los muelles, pero normalmente los muelles están diseñados para acomodarse a un cierto nivel de impacto de los buques y de la navegación que se espera en esa zona. Este es el primer gran colapso debido a los impactos de un barco en unos 40 o 50 años, y es una sorpresa ver las imágenes que todos vimos esta mañana. For about 40 or 50 years, and it is a surprise to see the images that we all saw this morning. Sí. Imagen desde la altura. Todos los medios en Estados Unidos han estado durante toda la mañana transmitiendo la búsqueda de los 6 desaparecidos, la investigación en torno a este incidente. La tripulación del buque carguero ya ha sido bajada de este barco, llevada a zonas seguras en la ciudad de Baltimore. A ellos no les ocurrió nada. No les ocurrió nada, afortunadamente, pero seguimos atentos a lo que ocurre con el operativo de desaparecidos. Rescate, ¿no? ¿Y se sabe si se está buscando a las personas desaparecidas también con buzos tácticos? ¿Qué investigación se está haciendo? Sí, hay trabajo, han dicho las autoridades, con buzos precisamente que están más bien en zonas cercanas a la estructura sólida, ¿no? de hormigón que ha quedado en pie, que ustedes ven allí a un costado sí, claro, del barco y del puente derrumbado. Que no es lo metálico, digamos. Exacto. Pero la verdad también están tratando de buscar por tierra en los alrededores de toda la bahía, porque la fuerza y la corriente de este flujo de agua hace impensable también que se hayan quedado estáticos allí, que pudieran ser arrastrados por esta masa de agua. Claro, mira, dentro de los otros datitos que van saliendo en los últimos minutos, dice aquí que, bueno, las temperaturas que son muy bajas, sé que están en 9 grados, pero además las autoridades están diciendo que la marea está subiendo y que por lo tanto la misión de búsqueda y rescate está siendo aún más difícil. Hay barcos, helicópteros, lo que tú también decías, que están con otro tipo de ayuda, con buzos, todo eso para tratar de dar con los desaparecidos. Es ver si se puede sacar también los autos. Ahí ya se va a disipar parte de las dudas, porque si es que hay autos bajo el agua, lo más probable es que nadie actúa de manera tan rápida para poder sacarse el cinturón de seguridad, que sabemos son obligatorios, ¿no? O sea, si no suena un pitido, digamos. Y ahí probablemente hayan personas atrapadas al interior de esos autos que cayeron. El impacto debe haber sido fuertísimo, ¿no? Caer desde esa altura. Probablemente también ahí se pueda encontrar a otras personas que están desaparecidas hasta ahora. Sí. Además, en el puerto cercano, que es de donde zarpa este buque, había otros 40 barcos. Algunos de ellos, los más livianos, se han sumado, aquellos de emergencia, a las labores de búsqueda, pero había más de 40 barcos todavía dentro, remolcadores, embarcaciones de recreo, incluso de acuerdo al Marine Traffic, que es el sitio de análisis marino. Pero la verdad es que por ahora no se sabe, por ejemplo, cuántos autos hay específicamente en el agua. Se ha mencionado de 2 o 3 solamente en base al registro que ustedes veían recién de noche y en base a los testigos que van mencionándolo. Pero la verdad es que no hay certezas, porque la profundidad en ese lugar de este río es de 15 metros por lo menos.
Por lo tanto, se genera también allí la sensación de que pudiese ser una labor de rescate mucho más compleja en las próximas horas. Además, si es que, como ustedes mencionan, la marea comienza a subir. Y hay que ver también la revisión que se hace del puente, porque a pesar de ser de concreto en sus extremos, pero también con esta franja que hay muy extensa, ¿no? Dijimos 2,5 kilómetros el puente entero de metal, hay expertos también que han cuestionado lo reducido de las defensas, ¿no? Respecto a impactos de embarcaciones, digamos, porque cuando uno ve el choque, por más impresionante que sea, ¿no? Y además lo grande, lo colosal de esa embarcación, se derrumba con un efecto dominó prácticamente inmediato. Entonces, claro, por más allá que uno diga, evidentemente tienen que pasar por el centro, ¿no? Donde está la altura permitida, ¿cuáles eran hasta ahora las garantías que daba el puente para algún impacto? Y a propósito de esto, ya más allá de que la preocupación hoy día se centra en los desaparecidos, en tratar de encontrarlos, en el carguero que está allí en ese lugar y en el puente, hay ciertos indicios también de afectación para los ciudadanos de la propia ciudad de Baltimore, para los habitantes. Este es un puente muy emblemático para ellos. De hecho, es un puente que apareció en una serie que se llama The Wire, una serie de televisión muy reconocida en Estados Unidos, y donde el puente es parte esencial de la escenografía, ¿no? De la locación. Y para la ciudad de Baltimore, ya hemos estado leyendo algunos reportes de la prensa estadounidense. Los vecinos del lugar dicen esto es terrible para ellos también, porque era parte de la vida cotidiana, el tener el puente como medio de comunicación, pero también como escenario para ellos en la ciudad. De sus vidas, claro, dice ahí que es como un punto incluso familiar, que les parece muy extraño ahora despertar, ver que ya no está, que eso también tiene un impacto. Y parte de la información que entregaba el gobernador dice que como el buque emitió esta alerta unos segundos antes de que estaba con problemas, de que había perdido energía justo antes de estrellarse, eso le dio a la autoridad algunos segundos como para detener parte del tráfico de los automóviles que iban pasando por ese puente y que por lo tanto la tragedia no fuera mayor. Exacto. En la parte superior de su pantalla ustedes están viendo el trabajo que están haciendo los remolcadores. Yo les mencionaba los cerca de 40 barcos que estaban atracados en el puerto en Baltimore, a unos 2 kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente. Bueno, los remolcadores más pequeños, que son aquellos que tienen más movilidad, son los que han salido de inmediato con buzos tácticos, con equipos de rescate, a tratar de encontrar algún indicio que los lleve a estos 6 desaparecidos ya confirmados y declarados. En agua muy fría también, 9 grados aproximadamente a la hora del choque. Claro, ahora ya debe haber subido un tanto la temperatura, pero no es mucho más. Reiteremos la ubicación de esta ciudad, muy cercana a Canadá, en el norte de Estados Unidos, mucho más al norte de Nueva York, por ejemplo. Por lo tanto, más allá de que estén cerca de la primavera, la temperatura sigue siendo muy invernal para ellos en estos instantes. Es un equivalente, si uno pudiera decir en latitud, a una ciudad como Coyhaique o como una ciudad de Palena, de esa zona en nuestro país, en términos de las temperaturas que enfrentan en esta época del año para ellos allá en el hemisferio norte. Algo que llama la atención, Carlos, que todavía ahí me queda como un delta, una especie de vacío, es porque el jefe de comunicaciones de los bomberos habló con la BBC y había dicho que al menos habían caído 20 trabajadores al agua. Y también hasta ahora sabemos que se han rescatado 2, pero claro, que dicen que hay 6 desaparecidos. Ahí hay un vacío que no me queda claro si son 18, 6 o ya las otras personas estaban fuera de peligro, ¿sabes? No, lo que ocurrió es que se actualizó la cifra conforme avanzaron las horas y los 20 personas desaparecidas fueron apareciendo además, y que no estaban relacionadas necesariamente con las faenas de trabajo. Es la primera lista inicial, provisoria, que entrega la autoridad una vez que ocurre la emergencia, eso durante la madrugada. Luego ya se actualizó y por ende hoy día los medios ya a esta hora están en condiciones de solamente hablar de estos 6 y no de los 20 que se mencionaban en un inicio, más bien porque hubo una actualización de los hechos. No se genera tampoco la preocupación ahora respecto de que pudiesen aparecer más, aunque claro, tratándose de un rescate complejo como este, la situación sigue siendo muy incierta. Vemos nuevamente la imagen y revisamos la tragedia que ha marcado hoy a Estados Unidos. Y fue impresionante que justo al momento del impacto no habían tantos autos como uno ve minutos antes, donde había muchas luces, porque miren, ahí se ven muchos autos cerca de la 1:30 de la mañana y ahí hay como una especie de apagón. Miren, el barco viene un poquito más atrás, señor director, si se puede repetir todo de nuevo en luz, porque miren, el buque viene completamente apagado. Sí. No hay luz en el buque. Claro. Ahí está el momento del accidente, pero vayamos un poquito para atrás para que lo podamos analizar mejor. El buque viene con las luces apagadas. Miren, ahí está con las luces prendidas. Ahora avanza un poco el tiempo. Esto está en cámara rápida, se puede apreciar por auto. Mira, ahí se apagan las luces y ahora se vuelven a prender.
Y con humo, bueno, no sé si el humo será parte Lo que señalaban las autoridades era precisamente que alcanzaron, claro. Porque hubo un incendio, producto también, no sabemos si del mismo impacto se genera un incendio. No, porque mira, date cuenta, Carlos, que el humo viene, mira, el buque emite humo, mira, ahí viene con luz. Claro. Se va a cortar la luz, ahí. Y sin humo. Ahora vuelve la luz y ya se empieza a apreciar una columna de humo atrás, ahí. Entonces no sé si ese humo sea propio de la propulsión del buque o haya habido un problema ahí mismo. Claro, yo me mencionaba el incendio porque los medios reportaban que se registró un incendio en la estructura una vez que ocurre el impacto, pero también es cierto lo que mencionas respecto del registro, cómo va cambiando y cómo se genera esta estela. Claro, lo que quería mencionar es que según la información que entregaron hace un rato atrás nada más las autoridades, es que como emite esa alerta el buque, por eso alcanza a detener el tráfico de los autos y por eso no van pasando tanto. Como es extenso el puente, no alcanzan a detenerlos a todos, claro, pero sí se reduce la cantidad de vehículos, porque alcanzan a... Previeron el impacto. Son muchos esos hilos que pasan en los últimos segundos, son por lo menos... Ahí ya va con humo, entonces ahí me queda la duda si es de un efecto o el humo de propulsión, qué sé yo, o ya venía con un desperfecto, algún tipo de accidente. Sí. Y lo otro que también preocupa en este instante a las autoridades tiene que ver con lo inestable de la estructura todavía de fierro, de acero. Puede todavía moverse con el peso más el movimiento del agua. Puede provocar un accidente en la maniobra de rescate, por ejemplo. Y además hay algunos contenedores, no sé si tenemos alguna imagen en vivo en este instante, señor director, pero hay una preocupación por algunos contenedores, ahí estamos viendo con luz de día, que están colgando prácticamente de la estructura, que no quedaron estables, no quedaron estivados como corresponde, y por lo tanto esos contenedores también pudiesen eventualmente caer y generar un accidente mayor, por lo que las labores de rescate no se están centrando en este instante cerca de la estructura donde ocurrió el accidente, para evitar, obviamente, que hace lesionar a algún rescatista. Sí, pero mira, la imagen de la izquierda es en vivo, lo que está ocurriendo hasta ahora, todos los servicios policiales que están en el sector, las labores de búsqueda que se están realizando tanto en el agua, por aire, para intentar dar con el paradero de los 6 desaparecidos, pero también todas las preguntas que tienen las personas ahí en el lugar que usaban habitualmente este puente. Es algo que va a tomar muchísimo tiempo en poder repararlo, y lo más pronto, por supuesto, es encontrar a las personas, pero también, imagino yo, retirar toda esa estructura. Para luego, eventualmente, instalar un nuevo medio de comunicación, un nuevo puente, porque ya lo decíamos, es vital para el transporte en esa zona de Baltimore. A ver, yo les mencionaba la empresa Synergy, que es la dueña del barco con bandera de Singapur, pero que estaba siendo, de acuerdo a lo que se indicaba en los reportes, operada por Maersk. O arrendada, más bien dicho, por la empresa danesa Maersk, que es una gran empresa de carga, de transporte de carga. Ellos son los encargados de la operación en cuanto a arrendatarios de la embarcación, pero los dueños son de la compañía Synergy. Allí habría que ver las responsabilidades después legales en términos de quién maneja finalmente esto, sí, pero probablemente por ahora los que han salido a responder rápidamente son los dueños del barco ya lo decíamos, de bandera de Singapur, Synergy Group. 2 pilotos y otros 6 integrantes de la tripulación, todos están localizados sin heridas, sin ningún tipo de lesiones, ha dicho Synergy Marine Group en su página web. Pero claramente hay preocupación, reiteramos, por esos 6 desaparecidos. Todo eso es la búsqueda que se está desarrollando ahí a contrarreloj y con varios desafíos, la baja temperatura, lo intenso del agua que puede arrastrar a esas personas que están desaparecidas. Por eso se está trabajando ahí en la marea un poco más alta, según lo que estaban informando, y la preocupación también en términos del impacto económico, porque se trata del 9º puerto en importancia en Estados Unidos, con actividad que genera cerca de 15.000 empleos ahí, o más directos, 140.000 indirectos. Por lo tanto, también la preocupación está centrada en el impacto económico en caso de que, por ejemplo, tuviese que cerrar o reducir las actividades. Y hay medios que ya señalan que una de estas 2 personas que habría sido rescatada, una que está en estado de extrema gravedad, ya habría perdido la vida.
digamos. Sí, que la otra resultó casi ilesa, pero una había quedado muy dañada. Exacto, estaba en riesgo vital de acuerdo a lo que se informaba. Bueno, vamos a actualizar pronto, vamos a seguir desarrollando esta información de lo que ocurre en Baltimore, en Estados Unidos, con la imagen que ha marcado la agenda internacional durante esta jornada del accidente con, por ahora, 6 desaparecidos. Nos vamos a una pausa y seguimos con noticias internacionales también. 10 para las 2 de la tarde, quédense con nosotros con estas imágenes. Nos separamos brevemente, pero continuamos con más noticias acá en Chilevisión.